Nuestra historia inicia en el antiguo Egipto, mostrándonos el amor prohibido entre Imhotep y Anaxunamun, quienes al ser descubiertos por el faraón lo terminan apuñalando, llevando a Imhotep a escapar junto con sus seguidores, mientras le jura a su amada que la traerá de vuelta a la vida. Tiempo después, vemos cómo Imhotep, estando en Hamunaptra, la así llamada ciudad de los muertos, intenta traer de vuelta a su ser amado. Pero, desafortunadamente, es interrumpido por la Guardia Real y sentenciado al Homdai, un terrible castigo que no solo lo hará sufrir mientras permanezca con vida, sino también lo sentenciará en la muerte, causando que si algún día es revivido, traerá la perdición a toda la humanidad. Antes de seguir con esta aventura, pongámonos en contexto. Esta película es un remake de la clásica de 1932, que tuvo de director a Boris Karloff, pero su camino a la pantalla fue toda una aventura en sí misma. El director Stephen Sommers quería hacer una mezcla de terror y aventura al estilo Indiana Jones, algo que la gente pudiera disfrutar con palomitas sin tomarse demasiado en serio. Y vaya que lo consiguió. El rodaje comenzó el 4 de mayo de 1998 en Marruecos y duró 17 semanas infernales. El equipo tuvo que aguantar de todo: temperaturas de más de 50 grados, deshidratación, tormentas de arena que destrozaban los decorados y hasta serpientes y escorpiones que daban vueltas por el set. Para construir la ciudad perdida de Hamunaptra, encontraron un volcán inactivo cerca de Erfoud y montaron ahí todo el decorado. No fue un rodaje, fue una expedición arqueológica con cámaras. Y aquí viene un pequeño dato curioso. Nadie apostaba por el éxito de esta película, y de hecho Universal la había planeado originalmente como una película de terror de bajo presupuesto. ¿Se lo pueden imaginar? Este enorme éxito en la taquilla y en la historia como una película de bajo presupuesto. Pero bueno, el estudio ya tenía varios fracasos en su haber y necesitaban un fuerte golpe, necesitaban algo contundente. Pero bueno, hablando de números, ¿cuánto costó? Alrededor de unos $80 millones, y la ganancia fue de unos impresionantes $416 millones en todo el mundo, cifra que logró hacer que Universal cambiara de opinión y exigir la segunda parte cuanto antes. Sin embargo, eso lo dejaremos para otro día. Ahora nos movemos a principios de 1900 y vemos cómo nuestro protagonista, Rick O'Connell, su amigo Benny y un grupo de extras se enfrentan en una batalla contra un grupo de desconocidos guerreros del desierto. Es en este punto donde vemos cuál es la personalidad de Benny, alguien que haría lo que fuera con tal de sobrevivir, por lo que procede a esconderse en las ruinas de Hamunaptra, dejando a nuestro protagonista por su cuenta vagando por el desierto. Ahora, cambiando de escena, vemos a la coprotagonista Evelyn, que se nos presenta como alguien un poco torpe pero muy hábil. ¡Ayúdenme! Como dije, alguien muy hábil pero un poco torpe. Al encontrarse con su hermano Jonathan, este le muestra un objeto que posteriormente sabemos se trata de una llave especial que sirve para abrir los libros de la vida y de la muerte. Esta llave contiene el mapa que conduce a Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pero todo se va por el drenaje cuando ven cómo el curador del museo quema por accidente el mapa, llevando a Evelyn y a Jonathan a encontrarse con el dueño original de la llave y el mapa. Es aquí cuando O'Connell y Evelyn se conocen, estando tras las rejas y sentenciado
a la horca. Una de las curiosidades más conocidas de esta película es que Brendan Fraser, el actor que interpreta a Rick O'Connell, casi muere. Durante la escena del ahorcamiento en la prisión, la soga estaba demasiado apretada y Fraser dejó de respirar, desmayándose por unos segundos. Nuestra querida Evelyn termina haciendo un trato con el que parece ser el alcaide. Y si lo suelta, le daremos el 10%. 50%. 20. 40. 30. 25. Hecho. Siempre y cuando deje vivir a Rick. Esto los lleva a un barco en el que nos encontramos de nuevo con Benny y un grupo de americanos que tienen el mismo destino que nuestros protagonistas, pero lo que no esperaban era tener que dejar el barco en el que navegaban por culpa de los Medjay, gente del desierto que tenía la misión de evitar el resurgimiento de Imhotep. A mí me parece que ustedes están del lado equivocado del río. Esto nos lleva a una carrera por ver quién llega primero a Hamunaptra, si los americanos o nuestros protagonistas. Una vez instalados en la ciudad prohibida, se dividen en dos grupos. Los americanos, por su parte, descubren un cofre que contenía los jarrones que albergaban los órganos extraídos de Imhotep y que, sin saberlo, al abrir dicho cofre, serían sentenciados a ser las víctimas que traerían de vuelta a nuestro pelado favorito, además de encontrarse con el libro de los muertos que, sin la llave, cualquier intento por abrirlo sería inútil. Ahora bien, por el lado de nuestros protagonistas, ellos encontraron al jugoso y momificado Imhotep. Uno de los momentos que más me ha perturbado de niño era la escena del alcaide cuando muere a causa de los escarabajos que se meten debajo de la piel y te devoran desde el interior. Incluso hoy en día me sigue incomodando mucho esa escena. Pero bueno, volviendo a la película, por el lado de nuestros protagonistas, terminan encontrando el sarcófago de Imhotep. Esa noche, la relación entre Evelyn y O'Connell se estrecha. Evelyn termina hurtando el libro de los muertos y, haciendo uso de la llave, logran abrir tan profano libro. Amonte habla de la noche y del día. Suea a Haron mutus in my tupaya. Causando la resurrección de Imhotep, además de en ese momento ser atacados por una enorme cantidad de langostas. Son obligados a entrar a las ruinas y esto lleva a nuestros protagonistas a conocer a Imhotep. Este encuentro deja impresionados a todos, viendo que la vida de los americanos debe ser protegida, ya que de no hacerlo, esto significaría la completa resurrección de la momia y el fin del mundo con ello. Sobre todo, teniendo que proteger también a Evelyn, ya que en el momento en que se encuentra con Imhotep, este se refiere a ella con el nombre de Anck-su-namun, su antiguo amor. Entre todo el caos, vemos como Benny termina aliándose con la momia a cambio de tesoros y protección. Este encuentro con la momia nos deja a uno de los americanos sin lengua y sin ojos. Encontrándose de nuevo con los Medjay, estos le dicen a nuestros protagonistas y americanos que tienen que salir de Hamunaptra y escapar mientras ellos buscan la forma de lidiar con la resurrección de Imhotep. Estando en el Cairo, descubrimos que la momia le tendrá miedo a los gatos hasta que haya absorbido hasta el último de los americanos, y una vez logrado esto, irá por Evelyn para traer de vuelta a su amada una vez más a la vida, trayendo consigo el apocalipsis. Eventualmente, todos los americanos son absorbidos por Imhotep y este termina volviendo completamente a la vida. En un momento de alta tensión, vemos cómo Evelyn, haciendo uso de su alto conocimiento en egipcio antiguo, logra descubrir la ubicación del libro de la vida. ¿Echar a andar el auto? Lo tengo. El libro de oro de Amon-Ra está en Hamunaptra, en la estatua de Horus. Pero también pone en una situación difícil al grupo, siendo rodeados por una enorme multitud de gente que parece estar bajo el control de Imhotep, el cual termina engañando a Evelyn para que termine acompañándolo y dejando a nuestros protagonistas en un gran aprieto, ya que tienen que volver a Hamunaptra para detenerlo y acabar con él. Con la ayuda de un viejo conocido de O'Connell, terminan llegando a la ciudad de los muertos, pero estrellándose en el proceso a causa de una tormenta de arena que causó el mismo Imhotep,
mostrándonos lo poderoso que es. Mientras rodaban la película de la momia, Arnold Vosloo, quien interpreta a Imhotep, tuvo que afeitarse todo el cuerpo 2 veces al día para mantener el look, demostrando lo serio que se tomó su papel. Y es que las escenas de Imhotep siendo momificado fueron filmadas por el propio Vosloo, quien pasó más de 4 horas vendado por completo durante las grabaciones, y lo pasó realmente mal. Nuestros protagonistas terminan consiguiendo el libro de la vida y dando así comienzo a la batalla final. Golpes van, golpes vienen, espadazo por aquí, espadazo por allá, terminando todo en que Evelyn, con la ayuda de Jonathan, terminan leyendo el hechizo que arrebata la inmortalidad a Imhotep. Kadishmal, Kadishmal, Pared Us. Y este termina siendo atravesado por la espada de O'Connell, terminando con su vida para siempre. ¿O no? Mientras tan épica pelea ocurría, Benny, quien para sorpresa de nadie sigue con vida, vemos cómo empezó a llenar sacos con tesoros y cargándolos en los camellos. Pero uno de estos sacos termina activando un sistema de autodestrucción de la ciudad, causando que termine encerrado en la sala del tesoro, siendo víctima de los escarabajos que te devoran desde el interior. Dando por concluida esta bella historia con nuestros protagonistas cabalgando camellos hacia el horizonte, mostrándonos cómo en las bolsas que llevan están repletas de tesoros. Pero, ¿qué nos deja realmente la momia? Más allá de las persecuciones, los sustos y las frases ocurrentes de Brendan Fraser. En el fondo, esta es una película sobre el amor que trasciende el tiempo. Por un lado, tenemos el amor trágico y obsesivo de Imhotep, un hombre que desafió a la muerte, a los dioses y al destino entero por recuperar a la mujer que amaba. Sí, es el malo, claro, quiere destruir el mundo, pero no podemos evitar sentir un pellizco de admiración por su determinación. Esperó 3.000 años. 3.000 años sufriendo, comido por escarabajos, y aún así lo primero que hace al despertar es buscarla a ella. Eso, amigos, es amor de verdad. ¿O locura? Bueno, probablemente las dos cosas. Y por otro lado, está el amor que nace sin buscarlo. Rick y Evelyn empiezan como un trato. Yo te salvo, tú me das el tesoro. Pero en el desierto, entre momias y plagas bíblicas, encuentran algo que ninguno de los dos esperaba. Ella encuentra a alguien que le toma en serio, que la protege sin ridiculizar sus sueños. Él encuentra a alguien por quien merece la pena dejar de huir. Y Jonathan encuentra un cuñado que no lo mata por sus meteduras de pata. Eso también es amor, en su versión más cómplice y humana. La momia también es un homenaje a los que se atreven, a los que cogen el mapa viejo, cruzan el desierto y entran en una ciudad maldita, solo porque alguien les dijo que había un tesoro, a los que leen libros prohibidos en voz alta sin miedo a las consecuencias, a los que se enfrentan a ejércitos de esqueletos con una pistola y 2 balas, porque al final la vida es eso, atreverse. Atrévete a amar, atrévete a fallar, atrévete a entrar en una tumba aunque sepas que no puede haber salida. Y luego está el alma de la película, Brendan Fraser. Este hombre se dejó la piel, los huesos y la salud en esta saga. Hizo sus propias escenas de riesgo, aguantó el calor del desierto, las torturas del rodaje y nos regaló a uno de los héroes de acción más carismáticos y humanos de la década de los 90. Rick O'Connell no es un soldado perfecto, es un tipo con suerte, con miedo, con sentido del humor y con un corazón enorme. Y Fraser lo interpretó con una entrega que hoy, viéndolo en perspectiva, emociona saber todo lo que vino después. En un mundo de películas de acción cada vez más serias, más oscuras, más calculadas, la momia sigue siendo ese soplo de aire fresco del desierto, una aventura que no se toma en serio a sí misma, pero que respeta al espectador lo suficiente como para darle un viaje inolvidable. Tiene un poco de terror, tiene comedia, tiene romance, acción y tiene momias, muchas momias. Y al final, cuando ves a Rick, Evelyn y Jonathan alejarse en camello hacia el horizonte, entiendes por qué el cine de aventuras nos gusta tanto. Porque por un rato, nosotros también estuvimos ahí, también sentimos el calor del desierto, también saltamos con los escarabajos, también aplaudimos cuando Imhotep cayó al pozo. La momia no es solo una película, es un viaje, y como todo viaje, lo importante no es el tesoro que encuentras al final, sino las personas
con las que lo compartes. Rick encontró a Evelyn. Nosotros encontramos una película para ver en bucle, en familia, con palomitas y con una sonrisa tonta en la cara.